después de tener tantas citas con los chicos y ya conocerlos mucho más, me siento mucho más en confianza y eso es lo que me pasa con Joche. Qué acogedor esto. ¿Qué? Qué acogedor. Como una cabaña, ¿no? El hecho de tener una cita con la Dominic, obvio que genera dentro de la casa cierto celo o resentimiento para algunos. Yo creo que si el día de mañana uno gana una cita no me la va a regalar a mí porque lo haya hecho mejor o no. Yo creo que ella elige y bueno, así son las cosas, ¿no? ¿Qué quieres hacer cuando salga acá? Y mis planes es montar una productora. Mi hermana hace eso en Buenos Aires. Y ya igual ya trabajé en todo eso, conozco mucha gente y lo que me interesa. ¿A ti te iba bien modelando afuera? Sí. Te puedo contar de Córdoba, por ejemplo, cómo llegué acá. No sé si quieres saber, si te interesa. Sí, quiero saber. En mi barrio, yo vivo en un barrio que se llama Barrio General Bustos, que la seña de mi barrio es así. ¿Por qué? Porque se llama General Bustos. Entonces, la seña de mi barrio es así en las discotecas, en los boliches. ¿En serio? Decidí comentarle un poco más de mí porque son igual cosas interesantes que ella las tiene que saber por si el día de mañana estamos juntos. A mí me gustaría que ella sepa de dónde soy, cómo soy, de dónde vengo. Joche me comentó sobre su origen, sobre Córdoba, me comentó sobre su familia y a mí me gusta mucho porque así puedo conocer más de él. Me doy cuenta que es una persona muy sencilla, que aprecia las cosas simples de la vida y eso me gusta en un hombre. ¡Ay, qué rico! ¿Qué? ¿El trago? Pensé que me hacía a mí. También. Sí, está buenísimo. Bueno, como te comentaba, tengo 3 hermanas que son mayores que yo. Nosotros vivíamos en un barrio en San Martín, en un departamento, que dormíamos los 3 hermanos juntos. Después cuando muere mi abuela, la madre de mi viejo, nos cambiamos de casa. Los chicos que conozco son los que... Porque justo ahí que el club de básquet, y jugaba al básquet, siempre estaba ahí, entrenaba, iba, volvía. Me cambiaron de colegio, empecé a ir a colegios públicos, donde me juntaba con otra gente, otros chicos. ¿Y te portaste mal? ¿Qué? ¿Y te empezaste a portar mal? No, era complicado porque en los colegios públicos donde iba al principio era siempre el más gringuito del curso. ¿Me entendés? Entonces te buscaban camorra, buscaban problemas y qué sé yo. Pero bueno, de ahí fui haciendo hartas cosas, empecé a trabajar. Cuando me lesioné, después trabajé también en una empresa de gaseosas. Mi viejo era lo único que me decía, bueno, ponte las pilas, que si yo no había terminado el colegio tampoco. En esa época las cosas estaban mal en mi casa y mi mamá agarró, se cortó el anillo de casado y me regaló el anillo y lo vendí y me dieron plata. Y con esa plata me dijo, vení, hacete una foto. Me hizo una foto y nos mandó a una agencia de allá de Córdoba y a las 2 o 3 semanas me llamaron por teléfono y me dijeron, Joche, quedaste para una campaña en el extranjero para hacer una foto. ¡Qué bueno! Y ahí llegué por primera vez a Chile. Me doy cuenta que Joche es un hombre muy esforzado, pero que también él se contiene mucho en su madre. Y eso me gusta saberlo porque habla de un hombre sensible y de un hombre que quiere cariño. Me tocó vivir momentos difíciles, fáciles, he estado en el pozo, he estado en la cima. Entonces creo que tengo diferentes tipos de cualidades. Yo creo que contarle de eso, que soy bastante sencillo, humilde, creo que esas cosas sirven porque es lo que me interesa, que ella conozca de mí, que no soy solamente un envase, ¿no? Sino que dentro de este envase también hay una persona que la ha luchado y la ha trabajado para llegar hasta donde estoy. Y me trajeron acá, y me trajeron una casa, y cuando llego a la casa, me vivía con 7 chicas, que eran de afuera, 7 mujeres, que eran, bueno, brasileras, de lo mismo. No quiero tanta información, no necesito. Bueno, y ahí empecé a cachar, qué sé yo. Te perdono. Y ahí empecé, no, bueno, y ahí mis amigos me llamaban, y yo no le podía creer de estar en la esquina de mi casa a estar en una casa gigante así, con modelocas. Con modelocas así para todos lados. Cuando Joche me habló de Córdoba percibí cierta nostalgia en él, percibí que tenía ganas de estar ahí y a mí me gustaría compartir ese lugar con él. Es muy bacán, si te llegamos a estar más adelante, ¿te gustaría mucho ir para allá?
Sí, a mí me gusta. No, y aparte la noche es explosiva. ¿Sí? Está lista la cena, si gusta podemos pasar algo. Ah, muy bien, Vale. gracias. Pero lo que hoy siento es que si estoy muerto, pues eres lo que más quiero en este mundo. Sí. Eso, Salud, mi amor. el que por ti daría la vida es eso. Soy muy sencillo en muchas cosas, por ahí no sé si se refleja o no, Sí. Se va. pero si lo soy, si me conoces más, que el día de mañana más profundamente soy. Creo que por eso me caes tan bien. ¿Y vos, Dani, por qué no terminaste el cole como yo? Porque me hicieron bullying. ¿Cómo te hicieron bullying? ¿Me pegaban? ¿Por? Sí, no sé. Bueno, una de mis hermanas siempre tenía problemas en el colegio, siempre cuando yo la amenazaban, le querían cortar la cara. De hecho, una vez me pegaron. ¿Eh? Muy fuerte, sí. ¿Pero qué, por bonita? No sé por qué, Joche. Che, Domi, y vos siempre me decís que te gusto, ¿cómo va ese tema? ¿Te sigo gustando? Sí, ¿Sí? ¿Cuánto? mucho. ¿Mucho, poco? No, ¿Muchísimo? Muchísimo. Infinito. Yo creo que amo muchísimo. ¿Sí? Sí, sí, me gusta. Bueno, igual que bueno. Es que además que te encuentro cada vez más simpático, ese es el problema. Ah, este es el problema. Es un problema, sí. Me doy cuenta que Jochi me gusta demasiado, porque me siento muy cómoda con él. Me interesa saber de él, me interesa saber lo que le pasa, lo que siente. Me dan ganas de acercarme a él, me dan ganas de tocarle la guatita. ¿Yo te gusto? Lógico. Sí, siempre hay un momento del día que me dedico a pensar un poquito. Trato de no pensar mucho también porque me la paso todo ¿Qué el tiempo. piensa? Depende en qué situación esté. Si entro en la ducha. No. ¿Qué piensa cuando entra a la ducha? No. Ahí trato de no, ahí la hago rápida. No, pienso así, por lo general, siempre cuando me voy a dormir, siempre como mi ventana da para el lado de tu casa. Me saco la ropa, miro un ratito para allá, para donde de tu casita y... No, y ahí me acuesto un rato y me quedo pensando algo lindo, hasta que me quedo dormido. Pero no, por ahí pienso que digo, pucha, ¿cómo será si llegamos a terminar juntos? Y digo, uy, si termino con ella, se acerca la Navidad, iría para Córdoba, por lo menos una de las 2 fechas. ¿Te gustaría ir a Córdoba conmigo? Sí, o sea, una fecha la pasarías vos con tu familia y una fecha yo con vos. No, y aparte de que sos piola, así, la paso bien. I like it. Quiero vivir amarrado a tu cuerpo. Déjame estar enganchado a tu amor. Quisiera estar en todo. Obviamente estar lejos de mi casa y lejos de mi familia hace que, no sé, cualquier cosita te hace sentir mal. Porque me he dado cuenta que estás muy sensible, porque la última vez que te enojaste conmigo me dijiste, no me gusta la forma en que me miras, Dominic. Eso es demasiado, eso es muy sensible. Bueno, y capaz que tenés que cambiar eso, capaz de no me tenés que mirar tan violentamente. ¿Y cómo? Mirate así, ¿Cómo? ¿Cómo es la mirada violenta? Sí. ¿Esa? Ya, nunca. O sea, ¿Qué mirada te gusta? ¿Esa? sí, así, no, carona. ¿Y así? También, sí. Listo. Miradas te cautivan por lo bellas y profundas como tu mirada. ¿Cuántas veces estuviste enamorada? No sé, yo creo que ninguna. ¿Ninguna? Porque creo que lo que pasó no era amor, supongo. No, la verdad no sé si habré estado enamorado tampoco. Sí, le he pasado muy bien y me he sentido bien con algunas personas, pero no sé, el tema de estar enamorado creo que va a Si ser el amor es así,
¿No? No me gustó. No sé si es amor, pero crece. Yo sí me he sentido atraída por alguien, he estado en pareja, pero creo que nunca he sentido amor verdadero. Yo creo que lo que más me puede enamorar de vos pueden ser las cosas más sencillas Sí. que están frente a la vida, ¿me entendés? Qué lindo habla, Jorge. Abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, ámame, todo es más bello por ti. Si hablo de ti, hablo de mí. ¿Te gustó la historia el otro día del caminante que estaba todavía? Ahora yo estoy en una pradera desierta. Después de recorrer toda esa pradera desierta, estoy muerto de sed, recorro el sendero de tus ojos. Después que pase el sendero de tus ojos, espero llegar a tu boca. Bueno, igual todo bien, porque igual este caminante sigue caminando. Y las cosas tienen que ir sucediendo, no se puede quedar en tu frente perdido, en la pradera. Falta el sendero de tus ojos y después llegar hasta el lago de tu boca. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen Nah, tan pronto. El camino corto, el caminante, ¿no? Uno elige camino más corto en la vida, no el más largo. Pero si vos fueras yo, no tomaría ese camino. ¿Sí? Entonces. No, como el caminante, yo creo que caminaría por aquí, después 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 por aquí, por aquí. No, pues yo me hubiese muerto deshidratado. No. Me gusta que él cree estrategias para acercarse más a mí y para poder besar. Por ejemplo, a mí me gustaría darte un beso. ¿No te gustaría darme un beso? Te veo, siento como tu cuerpo Comprometedora la pregunta. y mis labios están tan secos. No sé si ahora. No, obvio, no te estoy preguntando, no te pregunte cuándo. Un bicho. No, obviamente. Otro. No. Me da tu boca, tu boca, tu boca. Fundirme en tu boca, obviamente, que es lo que más quiero. Me quedé con vos, ¿no? Nada, quería saber si vos pensabas lo mismo que yo. Sí, sabes. El viento, si vamos viento en popa, si la locomotora va a todo vapor. A todo vapor. Sí, sabes que sí. Pierdo contigo en un deseo que se abre espacio sobre el agua mansa que en tus brazos me hace sentir que vivo. Creo que ahora hay que nos vayamos. En la hora. Es la hora. Después que salgo con vos no me dan ganas de volver a estar con vos. No. Me gustaría que no fuera así. ¿Paramos? Pero me da un abrazo, ¿no? Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame. Y abrázame. Y ahora que me mire a los ojos un ratito. Más cerca. Más cerca. Mírame si no te voy a decir nada. Quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a... Los ojos de una persona revelan muchas cosas, los estados de ánimo, su comportamiento, cómo es y si lo que te dice es la verdad. Mirar a los ojos es un secreto que si lo sabes leer, te revela todo. Creo que hasta la mirada a los ojos es más importante que un beso. No te dejes salir, no te quedes 10 segundos mirándome a los ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. por mirarte, no te olvidaré nunca, un segundo que fue una eternidad. En las citas con Joche siento que él lleva la cita, que él siempre tiene el control sobre mí. A mí me dan ganas de estar cerca de él, pero no sé,
tengo miedo de que pase algo que todavía no quiero que ocurra. Después de las citas con Joche me voy con maripositas en la guatita. Con la Domi tenemos esa atracción cuando nos miramos, es una atracción, una sensualidad que es bastante intensa, que es lógico. Cada vez que la veo y nos transmitimos eso, nada, me dan ganas de hacerle el amor o que terminemos juntos o nos desgarremos de amor y pasión.